Bueno, vamos a seguir. Tuvimos un contratiempo ahí al final. Me quedé atorado, lo vamos a empezar de vuelta. Pero esta ya más o menos ya la vimos. Conseguimos la segunda etapa. Espero que hayan aprovechado para ir a preparar la pava, comprarse unos bizcochitos, este, porque vamos a seguir un rato más. Esta es la segunda parte, ¿sí? Eh, Estábamos hablando sobre fingolípidos y ceramida y estábamos viendo, eh, recuerdan que son habitantes de la membrana plasmática, o sea, son esfingolípidos que están actuando sobre la membrana y que tienen mucha importancia en estas cuestiones como los RAF, que les hablaban en la versión anterior, en la etapa uno, en donde son las balsas de lípidos que envuelven a los receptores y que los permiten así que fluyan y que estén protegidos. Eh, lo que tenemos que ver ahora acá es lo que les comentaba, que hay un equilibrio entre ceramidas y esfingosina con respecto a composición eh, dentro de la membrana plasmática. ¿Y por qué tienen, les digo que están en equilibrio? Porque unas, como las ceramidas, son las que te van a inducir el proceso apoptótico. En cambio, la efigosina, que ocurre después de que las quinasas me transformen efigosina en efigosina 1-fosfato, este efigosina 1-fosfato no quiere hacer apoptosis, lo que quiere hacer es crecimiento celular. O sea, en este camino, o voy para allá y hago apoptosis, o voy para acá y hago crecimiento celular. O sea, el equilibrio entre ceramida y efigosina 1-fosfato es importante porque controla de la decisión entre muerte o supervivencia. ¿Sí? Ya vieron que casi todas las cosas celulares funcionan a partir de ideas, de la idea del interruptor on-off, ¿sí? Que me prendo, que me apago. Si yo estoy prendido, sirvo para la célula hace tal cosa, en cambio si yo me apago, la célula hace otra, ¿sí? Eh, Así tenemos, por ejemplo, la importancia que son estas quinasas, que, o sea, que me fosforilan o a ceramida o a efingosina, y estas reacciones son altamente reguladas y son la llave interruptora, como le decía, como si fuera un reóstato. Acá lo está representando como un reóstato. O sea, como si fuera, le doy volumen para un lado o para el otro, ¿sí? Tengo dos posiciones. Entonces, si estoy por el lado de ceramidas y efingosina, voy a tener activaciones, voy a inhibir la proteína acá, voy a fosforilar en un programa pro-apoptótico, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hablábamos recién de la BCL2 y de las DAX? La idea es la misma, o sos pro o sos anti, ¿sí? Eh, si le voy por el lado de la efingosina, voy a tener un programa pro supervivencia o anti apoptótico, ¿sí? Acá hay bastante información, si quieren después le ponen pausa y la miran con respecto a este fenómeno, y además yo esto lo saqué de ceramidas y apoptosis, que es un artículo que ya se los colgué adentro en la carpeta de estas clases teóricas de apoptosis. Así que si les interesa, entren ahí y lean. Esto es otra cosa que es relativamente nuevo y que es por demás interesante. Siempre se dijo que el citoesqueleto, que ya vimos algo, ¿sí? El teórico de citoesqueleto, sí, lo vimos, el teórico de citoesqueleto ya está, vieron lo complejo que es eso, pero que son tres diferentes estructuras, ¿sí? Y que son los microfilamentos, los filamentos intermedios, los microtúbulos, dependiendo del diámetro y de sus funciones, ¿sí? Y que tienen un montón de funciones, espero que no los haya agobiado mucho, porque ese también es otro bastante pesadito para entender todo. Normalmente hasta hace relativamente poco tiempo, cuando se hablaba del fenómeno apoptótico, se lo planteaba como que cuando ya las caspasas
pasaban las caspasas iniciadoras y después vienen las ejecutoras, que ahora las vamos a ver un poquito más en detalle. Las ejecutoras tenían diferentes funciones. Tienen las caspasas ejecutoras te van a desarmar, algunas te van a desarmar el ADN, otras te van a hacer desarmar la membrana nuclear, otras te van a desarmar todas las estructuras del citoesqueleto, ¿sí? Y quedábamos ahí como que el citoesqueleto todo se desarmaba. Resulta que hace relativamente poco tiempo se está viendo que al menos, está bien, a los microtúbulos se los desarma también, pero los microtúbulos no quedan desarmaditos cuando está transcurriendo el fenómeno apotótico. Se rearman en una estructura eh, que es como si fuera una cascarita interna del lado de adentro de la célula, pegadita contra la membrana plasmática. Recuerden que una de las cosas más importantes que tenemos cuando estamos en un fenómeno apotótico es evitar el derrame, es evitar que la membrana se rompa. Entonces, estos microtúbulos, todavía no está muy clara la cosa, pero lo aducen, en España creo que es esto, sí es un artículo de unos españoles, pero está en revistas de interés, así que, y de interés científico, así que es confiable. Esta situación es que los microtúbulos, generando ese ataúd, es como que envuelven cara interna, no por afuera de la célula. Si esta es la membrana, los microtúbulos se ponen en la cara de adentro, ¿sí? Y entonces le hacen así como son las lamininas en el núcleo, ¿sí? Que son filamentos intermedios, eso, ¿no? Bueno, acá una estructura parecida se hace con aquellos microtúbulos que estaban trabajando en la célula esta, pero de pronto arranquemos la apoptosis, bueno, hay que desarmar los microtúbulos y hay que armarlos con esa estructura como un enrejado, ¿sí? Que va a estar envolviendo desde el lado de adentro, protegiendo que la membrana no se rompa, ¿sí? Eso es el ataúd. Por lo mismo también esto que yo saqué, esta información, este artículo, mírenlo, o sea, no le voy a pedir mucho contenido de esto, pero por ahí hay algunas cosas que les pueden interesar, o sea, ver en qué anda la ciencia, ¿sí? Eh, entonces, sigamos. Como primera medida, cuando hablamos de apoptosis, tenemos que asumir algo que es fundamental. No es un hecho trágico, es un hecho cotidiano, o sea, que ocurre siempre en el interior de las células de los seres vivos, ¿sí? Como ejemplo, cada día en cualquiera de nosotros se produce el suicidio de más de 10.000 millones de células. O sea, en este momento, como te decía hoy, en este momento en este momento se te está muriendo una pila de células. Y no es trágico. Simplemente han dejado de cumplir sus funciones, saben que ya no están sirviendo, por lo cual se tienen que correr para que entre otra más fresquita, ¿sí? Eh, Cumplieron una función en cuanto al desarrollo, ya está desarrollado, así que ya no tienen sentido. O sea, hay un montón, ahora vamos a ir viendo, hay un montón de células que dicen, listo, hasta acá llegó mi función, me voy. Y no es una conducta depresiva. Acá en el ataúd dice que hay más datos, así que si quieren entrar acá, hay el suicidio celular que nos mantiene con vida, es un link a un artículo de MedTen Plus. Cliqueando acá, pero obviamente no, cliqueando en el video no lo van a ver. Ustedes para linkear tienen que abrir el original, tienen que abrir el PPT, ¿sí? Que yo les entrego el PPT con el link a este video. Pero en este PPT se paran en esta página y ahí sí van a poder linkear, ¿sí? Bien, sigamos. Es un acto radical de altruismo. Es un sacrificio extremo por el bien común del resto. Pero ¿es necesario que se suiciden 10.000 millones de células por día? ¿No es un gasto esto? ¿Para qué las fabriqué? Y después las mago que se mueran. ¿De dónde está la funcionalidad de esto? ¿Y dónde está la funcionalidad? En que ya no está cumpliendo funciones esa célula. ¿Para qué le vas a dar de comer a alguien que ya no labura más? ¿Mm? La célula decide irse, así ya no molesta y desocupa su lugar para que lo ocupe una célula nueva,
con toda la polenta, ¿sí? ¿Cuáles son los fines de esto? Miles. Acá tenemos uno de ellos. Ustedes vieron que lo que es el desarrollo fetal. Se parte de un embrión, que es un montoncito de celulitas todas amontonadas, y de pronto se van diferenciando, se van dando diferentes formas. Todo esto está muy organizado. Además de ir tallándose una forma nueva, a su vez, algunas células pluripotentes, de pronto, algunas se derivan, yo voy a hacer para sistema nervioso, yo voy a hacer para un hepatocito, yo voy a hacer para hacer el músculo, y se van distribuyendo, diferenciándose en los diferentes tejidos y funciones, ¿sí? Un fenómeno en donde es muy simple de entender, el fenómeno apoptótico ocurre en las manos. En las nuestras es más notable, pero bueno, esto obviamente, pobre sapo, ¿qué culpa tiene? La ligan siempre ellos, ¿no? Acá hay un seguimiento de un embrión en los primeros estadios hasta el nacimiento. Y si se aclara la mano, lo que es la mano, lo que en un primer momento es una paletita, como es esta, vemos que empieza a suceder esto. En función del tiempo, o sea, el tiempo está yendo de acá para allá. Este es mucho más embrioncito que que ya es más un casi término. ¿Sí? Fíjense cómo sucede esto. ¿Cómo sucede esto? Acá, en esta zona, se inicia una muerte celular por apoptosis en línea, haciendo como si fuera a cortar con una gilet acá. Una gilet, antigüedad. Un corte con un bisturí, con una tijera. ¿Sí? La cuestión es que se va abriendo y cicatrizando, y sin que los demás se enteren. Entonces se abre esto así, y así es como se van generando los dedos. ¿Quién nunca vio un renacuajo? El renacuajo es un sapo con cola, y de pronto, cuando decide pasar adulto, hace el fenómeno apotótico acá, se desprende de la cola y pasa a ser un sapo con morfología de adulto. ¿Sí? Otro fenómeno, volviendo también a la embriología, otro fenómeno que en donde la apoptosis aporta mucho es lo que se conoce como apoptosis nula. O sea, en estos momentos todos los fenómenos apoptóticos están parados. ¿Y cuándo es esto? En los primeros estadios embrionarios. ¿Sí? En el primer estadio, en donde ya lo van a ver en embrio, en donde sucede esto, que primero son 2 celulitas, después son 4, después son 8, después son 16, ¿sí? Lo que se llega hasta mórula, que es una esferita con un montón de celulitas, todas iguales. En ese momento lo único que necesitamos nosotros es multiplicarlas, hacer mucha cantidad, los primeros estadios del embrión, mucha cantidad de células para ir armando la batería de células que después se van a ir diferenciando y armando el feto. Entonces, en ese momento, todos los gatillos para disparar fenómenos apoptóticos están bloqueados. Hay apoptosis nula. ¿Sí? Las células están en una época de inmortalidad celular primigenia, se llama. O sea, las células estas son inmortales, se perpetúan mucho, ¿sí? Hasta empezar a diferenciarse. Se reproducen y no muere ninguna, ¿sí? Mientras se van iniciándose para diferenciarse. Cuando al poco tiempo, cuando ya tenemos una buena batería de células abundantes y listas para empezar a diferenciar, la inmortalidad celular esa se acaba y comienzan a actuar las apoptosis por sus diferentes caminos, las diferentes muertes celulares programadas, ¿no es cierto? Eh, Imagínense a las células igual, o a un organismo igual que si fuera una población, una ciudad, lleno de células, ¿no es cierto? Todas sus celulitas, sus habitantes, van pasando por diferentes estadios, desde que nacen, desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Las células hacen lo mismo, ¿sí? Las células están haciendo lo mismo. Obviamente, las células embrionarias, estas,
crecen y se reproducen en una tasa muy superior que aquellas células que ya comienzan a diferenciarse, o sea, células infantiles, que se reproducen con una tasa superior, inferior a las infantiles, pero superior a las que ya son un poco más maduras, que serían células adolescentes, que a su vez se van a reproducir más que aquellas que van a ser células en tasa de adulto, o sea, células ya diferenciadas y ya en actividad plena, ¿sí? A partir de ahí, numerosos factores van despertando gradual y suavemente los procesos de muerte celular organizada, programada, que comienzan a predominar sobre el nacimiento y renovación, y comienzan a aparecer lo que se conocen los relojes biológicos, ¿sí? Dentro del fenómeno apoptótico, tenemos que también considerar los fenómenos de oxidación celular, porque más de una vez la exagerada oxidación celular también activa la muerte celular por vía apoptótica. Acá tenemos cómo atacan los radicales libres. Esto es medio colateral, pero es para tener en cuenta porque esto sucede. Eh, Quizás en otro teórico sería más importante darlo que acá, pero el estado de oxidación de las células también es uno de los mecanismos para gatillar este, em, un fenómeno apoptótico. Estos radicales libres que se producen en los estados oxidados pueden dañar tejidos, proteínas, células, membranas y dañar el ADN. ¿Y dañar el ADN qué significa? ¿Sí? Es mutar. ¿Y mutar qué significa? Poder hacerlo, como les comenté, poder hacer este problema de que se descontrola y que termina siendo una célula cancerosa. Entonces, hay mecanismos en estas situaciones en donde van a desviar, eh, primero con los antioxidantes, neutralizando la oxidación. Y si la cosa no funciona, van a tener que entrar en apoptosis, ¿sí? En el desarrollo embrionario, recién lo vimos lo que es apoptosis nula en cuanto a este, que en el primer estadio, en este estadio que andaba por acá, esta zona, está el blastocisto, es muy poco, no hay diferenciación y se las necesita crecer en cantidad, por lo cual ahí es donde tenemos la apoptosis. Una vez que ya entramos a comenzar a diferenciar, los patrones morfofuncionales definitivos de los órganos son modelados gracias a esta muerte organizada. ¿Sí? Ya les di un ejemplo de la mano del sapo, de la cola del sapo. ¿Sí? Mientras está desarrollándose en el embrión, así como este señor está tallando la piedra, se está tallando el organismo, el feto, se está tallando mientras se hacen las diferenciaciones y así salen las extremidades, la porción cefálica, bla, 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 bla. Eh, con respecto a la apoptosis en adultos, bueno, lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Cada hora hay millones de células que mueren. Fisiológicamente, esto es salud, esto no es enfermedad, ¿eh? Normalmente nosotros se nos mueren millones. Ahora, la entrada de un microorganismo va a desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? Que eso ya lo vimos también para citoesqueleto. Esto, por ejemplo, esto lo vimos en citoesqueleto para explicar la emisión de pseudópodos en la clase anterior. Acá lo vamos a referir a que también hay fenómenos apoptóticos involucrados. ¿Cómo es la historia acá? A ver, me entra un antígeno que vaya a saber lo que es. Cualquier cosa que sea extraño, las células sanguíneas tienen, por quimiotaxismo, detectan olores extraños, a su vez las células que están alrededor de esta van a liberar citoquinas que me van a estar llamando células de inflamación para que vengan a defender. La cuestión es que, ay, salió un glóbulo blanco, a ver de qué se trata la cosa, y se arma la pelea. En esa pelea, esta célula fagocitaria, un fagocito, un macrófago, se enfrenta con una bacteria, por ejemplo. Esto que por tamaños es así,
o sea, es muchísimo más grande el fagocito que la bacteria, en realidad, en cuanto a mecanismos de defensa, es una cosa así. Estos son los fagocitos y esta es la bacteria en cuanto a poderes. La cuestión es que hay que pelear. Hay que pelear, hay que defender al cuerpo. Ellos están encargados de defender al cuerpo. Obviamente en esta pelea hay muertos de ambos bandos. Los muertos que son del lado nuestro, o sea, de nuestras células blancas, van a transformarse en piocitos. Piocitos que van a ser lo que normalmente nosotros decimos pus, ¿cierto? Ahí en esa pasta que se conoce como pus, ¿sí? Hay un montón de células muertas de nuestras líneas sanguíneas que pelearon y perdieron. Si los que ganan son los nuestros, si los que ganan son los nuestros, van a poder volver a salir de la zona de pelea. Y entonces, los piocitos es un fenómeno de necrosis. ¿Sí? Y si ganamos nosotros, hay un fenómeno apoptótico. ¿Sí? Esta célula ya ganó la batalla, eso es línea blanca, ya ganó la batalla, y se quedó en su memoria los antígenos, o sea, la lectura de los antígenos de ese bicharraco grande que los invadió. Entonces ya se pueden volver a su cuartel y quedan ya como barrera de defensa que si vuelve a aparecer de vuelta esa misma bacteria, van a salir corriendo estos, que van a ser estos. Ahí te lo conozco, nosotros lo conocemos, sabemos cuál es lo vulnerable, tienen un montón de información inmunológica nada más, ¿no? Que entonces van a poder decir, a este lo conocemos, van a ser la primera barrera para tratar de atacarlos, como ya conocidos, tienen la memoria inmunológica de haber estado en presencia y en lucha contra ese antígeno. Y por supuesto todos los demás vienen atrás, pero estos se guardan y que solamente van a salir a laburar cuando aparezca de vuelta ese mismo antígeno. O sea, son específicos para atacar a ese antígeno cuando vuelva a aparecer, ¿sí? Normalmente, ustedes saben que en nuestra mucosa intestinal, en su interior, los chinchulines en su interior, tienen, acá tenemos un corte, tienen esta estructura que es el endotelio, ¿sí? Que es el epitelio intestinal, el endotelio intestinal, que son los enterocitos, que esto si lo cortamos lo miramos más de cerca, estos son los enterocitos, que tienen estas prolongaciones como dedo de guante, dicen en los libros, y que, bueno, son las microvellosidades que si leyeron algo de citoesqueleto, se las mostré y les mostré cómo era la estructura de lo que es el axonema y demás. Acá ocurren los fenómenos de absorción, acá ocurre que estas células que están adentro del intestino están recibiendo todos los jugos gástricos, todos los procesos digestivos, y tienen que sobrevivir. O sea que la pelean mucho. Esto hace que haya muchas bajas en este endotelio, debido a que están en un sitio de mucha agresión, en donde hay jugos gástricos, hay lipasas, tenemos de todo lo que necesitamos para desarmar lo que comimos, para poder absorberlo, sin desarmar a las células nuestras. Si no, nos digerimos a nosotros mismos. Entonces, esto hace que más de una vez en pocos días nomás las células intestinales deben reponerse. Y ahí es donde se producen los fenómenos apoptóticos y los reemplazos. ¿Sí? Y que estos fenómenos, ya sea por senescencia o utilizando la vía intrínseca como la extrínseca, la cuestión es que se gatilla en forma programada la muerte de estas células cuando ya están bajando en función. ¿Sí? Entonces, acá es simplemente un esquema simple, más que nada para que vean otros tipos de células en apoptosis.
La cuestión es que es una célula normal, que comienza, ¿cómo se ve la célula? Acá tenemos células, tenemos para tener acceso también si quieren. Acá tenemos una célula normal que decide entrar en apoptosis, comienza a encogerse, se activan las caspasas, el ADN y el resto del material nuclear se degrada, unas caspasas específicas desarman la membrana del núcleo, colapsa la membrana externa del núcleo, el núcleo desaparece desmoronándose la membrana, las células se rompen en pedazos listos para ser fagocitados, quedando una estructura ya muy avanzada como es esta, ¿sí? Que son estas células que ven acá, que son en realidad pasando a ser cuerpos apoptóticos de fácil digestión para estos fagocitos que andan dando vueltas limpiando la casa, ¿sí? Vamos a meternos un poco más en lo molecular. En muchos de los fenómenos apoptóticos, la gran mayoría de ellos, se utilizan lo que se conocen como caspasas. ¿Qué son las caspasas? Son proteínas, pero son las encargadas de provocar la muerte celular programada por apoptosis en la gran mayoría de los casos. Dependen de una familia de proteasas, las caspasas, que tienen una cisteína en su sitio activo y que clivan, o sea que cortan proteínas. Son enzimas proteolíticas. Las caspasas son sintetizadas en la célula, pero no como caspasas, sino como proenzimas, o sea, precursores inactivos. O sea, yo en este momento todas mis células, tengo en todas las células mías toda la batería dispuesta para que en el caso de alguna de ellas pasar a apoptosis, activar las caspasas. Entonces, ¿cómo las tengo yo? Las tengo como procaspasas, que no sirven para nada. Están tranquilitas dando vuelta por ahí, no sirven, no tienen función. Pero simplemente ahora vamos a ver, con un simple corte en un determinado lugar, pasan de procaspasa a caspasa, y ahí esa caspasa tiene actividad proteolítica, o sea, tiene capacidad de enzima de desarmar proteínas, y a su vez, capaz, primero en una primera etapa, lo primero que va a ser la primera caspasa que se activa, va a ser romper otras procaspasas para pasarlas a caspasas, y así inmediatamente tenemos una gran batería, una infantería de caspasas listas para avanzar a atacar. De esa manera la célula se desmonta rápida y cuidadosamente y su cadáver va a ser rápidamente digerido por los fagocitos. O sea, las caspasas van a cortar otras proteínas que están en el citoplasma, van a desarmar las lamininas del núcleo, ¿sí? Que es filamentos intermedios, recuerdan, ¿no? Van a desarmar el citoesqueleto, segmentan una proteína que inactiva las adeneasas, liberándose las adeneasas, que son enzimas que les gusta desarmar ADN. Entonces, estas van a ir derecho, mientras otras le van a ir desarmando la membrana nuclear, estas van a ir derechos a desarmar el ADN con un corte muy particular que también se utiliza para método de diagnóstico de apoptosis. Acá tenemos lo que decía de cómo se activan las caspasas. Recuerden, no tenemos caspasas activas en todas las células. Las caspasas activas están solamente un ratito en aquellas células que entraron en apoptosis. Todas las demás células, las que están creciendo, las que están produciendo, las que están muy sanitas trabajando, tienen procaspasas en su interior, ¿sí? Que no tienen función, que están ahí apoyadas en algún farol, están descansando, ellas no le pidas que hagan nada porque no saben hacer nada. Simplemente están para el momento que se necesiten. ¿Qué sucede? Esto es una proteína, le dicen 3 grandes esquemas, con 3 dominios diferentes en cuanto a su secuencia de aminoácidos. El prodominio primero, una zona grande de secuencia de aminoácidos y una más pequeña, con estos 2 medios botones rojos que son zonas de hidrofobicidad que les gusta acercarse entre ellas. ¿Sí? Recuerden, chaperonas, hidrofóbicos, porciones hidrofóbicas,
¿sí? Que si no las acomodamos, se van a pegotear mal. Se van a juntar porciones hidrofóbicas, pero por las que yo decido, ¿sí? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Esas pelotitas rojas, medias pelotas rojas, son porciones hidrofóbicas. O sea, que les gusta pegarse a otra porción hidrofóbica. Entonces, ¿cómo se activa esto? Acá le hice un esquemita más chico. Lo que nosotros necesitamos es que una enzima, que alguien active a esta X, para que libere el prodominio. ¿Qué quiere decir libere el prodominio? Le mete una tijera acá y me corte esta zona que es en la porción pro. Pro-caspasa vendría a ser esto, ¿no es cierto? Pro-caspasa. Entonces, si yo corto acá, le saco el pro, sin connotaciones políticas, por favor, le saco el pro, esto es una caspasa. En estas condiciones, la flexibilidad acá se aumenta, por lo cual esa molécula va a empezar a plegarse a esta posición para finalmente contactarse las dos porciones hidrofóbicas y hacer que se peguen, la grande azul y la pequeña negra. Este es un primer gran paso que junto con otra que hizo lo mismo, se van a fusionar entre las dos y esto es una caspasa activa funcional. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa caspasa? ¿Cómo fue que se activó ese APAF1 o cómo fue que se activó la ASP-X, que fue la que va a cortar acá, ¿sí? Para que se libere el prodominio, el dominio pro? Todo arranca cuando, recuerdan que ya los vimos en algún lado, de los poros mitocondriales abiertos se escapan el citocromo C, que activa esta APAF1 junto con el citocromo C, que se une al dominio y que se genera esta estructura, ¿sí? Que se llama apoptosoma, en donde necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caspasas puestas en esta estructura que se denomina apoptosoma. Que ahí tenés una imagen de cómo se vería. Un poquito hay que tengan imaginación, ¿no es cierto? En estas condiciones, ahora sí, la procaspasa 9 se activa, ¿sí? Y este ya es un apoptosoma activo, se activan las caspasas que se le van a agregar acá, las proscaspasas, que son estas verdes. Esta es una procaspasa inactiva. Cuando se inyecta acá, o se clava acá, ese apoptosoma pasa a ser activo y este ya está en condiciones de hacer un fenómeno apoptótico, de iniciar el fenómeno apoptótico. Una forma más simple de decir lo mismo, la PAF1, el citocromo C forman esta estructura que se oligomeriza. Entonces ahora estas 8 son o 7. Bueno, no importa. Acá son 7 y acá son 8, dependiendo de la altura, ¿ven? Pero bueno, debe ser variable esto, pero no importa. La cuestión es que se genera esta molinete en donde las procaspasas, fíjense que acá las encastran en el medio y se hace la apoptosoma. ¿Sí? O sea, entiendan que esto es una estructura que se organiza solamente si se liberan las citocromas C de mitocondria y van a unirse a la PAF1. ¿Sí? Esto se genera esta estructura, que genera esta estructura, y a partir de acá, la procaspasa 8 o 9 se une en estos sitios, en esta estructura, haciendo ahora que sea una caspasa activa. Caspasas activas, inicia la apoptosis. Como les decía hoy, en un primer momento, en lo general, siempre vamos a tener dos grandes poblaciones cuando se dispara la apoptosis. Las caspasas iniciadoras y las caspasas de ejecución o ejecutoras.
¿sí? Las iniciadoras son estas primeras que les comentaba recién. Son la que se une a la PAF1, la CASPAS8 también, que es estimulada por las interacciones de los ligando Fas. La cuestión es que son 2 o 3 caspasas que son las primeras en activarse. Una vez que se activan las iniciadoras, ya no hay retorno, ya se pone en marcha todo el programa de muerte a través de una activación rápida y secuencial. ¿Sí? Entonces, primero se hace una rápida activación de iniciadoras. Cuando hay una buena cantidad de iniciadoras, se activa el segundo nivel de caspasas, que son las ejecutoras o de ejecución, que van a tener las diferentes funciones. Entonces, las caspasas activadas van a tener, por ejemplo, cortan las proteínas implicadas en la transcripción, la replicación del ADN y las reparaciones del ADN. En particular, la activación de la caspasa 3, por ejemplo, convierte una adeneasa citoplasmática en su forma activa al fragmentar un inhibidor de la enzima, dando lugar a la característica fragmentación internucleosomal del ADN. ¿Sí? Esto es las vías apoptóticas de los libros viejos. Lo traje para que vean que con esto solo no les alcanza, porque se sabía que hasta hace unos pocos años, ahora también se sabe de la activación del retículo, que ya las vimos, las chaperonas, la activación de la ceramida, ¿sí? Pero bueno, es un esquema en donde se ve cómo pueden ser todas las acciones que pueden venir de afuera o de adentro, ¿sí? Para iniciar un proceso apoptótico, cómo se hace la producción para que se hagan los cuerpos apoptóticos como estos, y cómo estos cuerpos apoptóticos son almuerzo de los fagocitos que recién vimos en esta reacción de señal parácrina, ¿no es cierto?, entre fagocito y de eutácrina, entre fagocito y cuerpo apoptótico, ¿no es cierto? Esta es la que decía hoy, cuando diga, si quieren saber de caspasas, hay libros enteros, solamente hablando de caspasas. Fíjense lo complejo que es esto, en donde habrá alguien que lo sepa todo, pero no tiene mucho sentido a los fines nuestros de avanzar más allá de lo que más o menos les estoy comentando. Es muy compleja, hay muchos factores inhibidores y estimuladores, o sea, siempre vamos a tener líneas para activar y líneas para apagar, y con diferentes tipos de combinaciones y reacciones a partir del disparo inicial, si vino de adentro, si vino de afuera, ¿sí? O sea, como ven, es una gran complejidad que no es necesario que lo sepan a este nivel. En resumen, entonces, y eso no quiere decir que estemos terminando, les aviso por si se ponen contentitos. La apoptosis constituye un mecanismo fundamental para la embriogénesis y el mantenimiento. Ahora, ¿y en las condiciones patológicas? ¿Cuándo la apoptosis? Ahí sí va a participar en enfermedades. Obviamente en el cáncer, obviamente en las infecciones víricas, ¿sí? Que vamos a ir viendo algunas en particular. Otra linda peliculita, un exacto momento en que un linfocito citotóxico, ¿sí?, mata a una célula cancerosa. Esto es una célula cancerosa y ya van a ver que entra en escena, acá se ve chiquitito, va a entrar en escena este chiquitito que es un linfocito citotóxico y fíjense lo que hace. A ver, ahí está la célula, ahí vio, la localizó, se conectó y le mandó una inyección de sustancias, las que están en rojo, que le disparan la apoptosis. ¿Vieron? Acá esta también reaccionó con esta, ¿sí? Una vez que las citotoxinas, o sea, lo que le inyectan son citotoxinas. Una vez que se inyectan, su destino está decidido y la célula inmediatamente entra en apoptosis. Después de esto, las células T, estas linfocitas, van a pasar a buscar otra víctima y a hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora, el problema surge cuando la apoptosis no sigue el ritmo correcto. Cuando la apoptosis está renga o cuando la apoptosis está
exasperada, excitada y trabajando al doble. Estas dos cosas, trabajar poco o trabajar más de lo necesario, va a provocar problemas que va a dar diferentes formas de muerte. Hay muchas enfermedades en el día de hoy que son por defecto o exceso de los mecanismos de apoptosis. Son los modernos ángeles exterminadores, dicen algunos libros. Y hay muchísimas, tales como autoinmunes, lupus, diabetes, tiroiditis, diabetes tipo 2, ¿no? Tipo 1, ¿no? Tiroiditis, Hashimoto, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, enfermedades del envejecimiento como la demencia senil, resistencia, cánceres resistentes, ¿sí? Acá tenemos el esquema de resumen de ya un poco más, en donde vemos que si hay cuestiones de inhibición de apoptosis, son en situaciones como en el cáncer, en donde están los linfomas, los carcinomas, de varios, de casi todos los tejidos que se ven afectados. Hay enfermedades inmunitarias en donde hay inhibición de apoptosis, como el lupus, como la glomerulonefritis autoinmunitaria, virus, pox, herpes, adenos. Por el otro lado están el aumento de la apoptosis. SIDA es un claro ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a mirar, aunque sea una fotito. Enfermedades neurovegetativas, Alzheimer, Parkinson, degeneraciones cerebelosas, anemias, infarto de miocardio, hemoplegia, ¿sí? O sea, como ven, o retaseando o exagerando el fenómeno apoptótico, nosotros vamos a terminar en una determinada patología. Por ejemplo, en el cáncer. En una división normal, ¿sí? Tenemos una célula, generó sus dos células hijas idénticas. Esta célula generó dos hijas, de las cuales una no logró reparar todas las mutaciones que le ocurren, por lo cual la célula inmediatamente decidió suicidarse. Esto es lo normal. Ahora, si esto está muy exagerado en muchos casos, como es en donde hay muchas células con mutaciones, las divisiones van a ser, no solo que van a seguir manteniendo esa mutación, sino que probablemente se le agreguen nuevas mutaciones, ¿sí? Y nuevas mutaciones en la próxima generación, hasta que llegue un momento en donde la mutación ocurre sobre los genes que actúan sobre el fenómeno, sobre producir las proteínas capaces de regular el fenómeno apoptótico, ¿sí? Si la mutación me pega en ese gen y ese gen se altera de tal forma que esa señal o que esa proteína encargada de una determinada función dentro del proceso apoptótico, si esa proteína deja de funcionar, el proceso apoptótico deja de funcionar, ¿sí? Entonces la célula gana la eternidad, no muere más y mantiene su capacidad de reproducción generando nuevas hijas que no mueren más y que no realizan ninguna actividad funcional fisiológica. Esas son las células tumorales, que terminan generando estructuras así de gran cantidad de células con gran demanda de alimento, porque son células muy jovencitas. Las células tumorales son células muy jovencitas que no trabajan. O sea, imaginen una ciudad. La ciudad, los habitantes son las células, cada cual tiene su función. Hay células que hacen determinada tarea, los carpinteros. Hay células que son que juntan basura, son basureros. Hay otras células. Y de pronto, ¿no? Todas las funciones de un pueblo. Y de pronto, en una casa, nace un hijo con características de célula neoplásica. Ese hijo va a crecer, tiene gran demanda de alimento, crece y antes de ser adulto ya es papá.
O sea, la célula se divide y ahora tenemos dos, con los mismos problemas. Joven, que come mucho y que no hace nada. Después tenemos 4, 8, todos adentro de una casa. Cuando el pueblo ve que esto ya no, el pueblo no lo ve como que es extraño porque tienen el genoma del individuo, o sea, es del pueblo, no es un extraño que vino como para atacarlo. Es por eso que la célula tumoral inicialmente no se le ataca. Entonces, ¿qué le podemos hacer? Y los vamos a, esto para que no se nos escapen, le vamos a hacer un paredón todo alrededor, y es cuando enquistan al tumor, en un tumor benigno, se le encapsula y no se lo deja crecer más de ese espacio. Pero, si es una célula cancerosa, maligna, tiene la capacidad de hacer lo que se llama que es metástasis, que es salir de la casa, uno solo que salga de la casa, vaya por las calles a la otra punta del pueblo y se meta en otra casa. Y en esa casa empieza a reproducirse, haciendo otro tumor como en la casa inicial. Esto que hizo fue una metástasis, ¿sí? Y así es como funciona, así es como el cáncer va invadiendo. Con gran demanda, el pueblo entero está, lo único que hace es mantenerlos, cuidarlas, darles de comer, le hacen caminos nuevos, o sea que le mandan vasos sanguíneos nuevos, linfáticos para que lleguen los nutrientes, y estos crecen, crecen más, crecen más. Comienzan a quitarle espacio a los sanos y alimento. Y eso es una célula, una invasión de un tumor, ¿sí? La célula afectada sobrevive enferma y sin poder hacer nada mientras se multiplica descontroladamente. O sea, lo mismo que dijimos acá, célula normal, tac, tac, nacen las dos hijas iguales a la madre, acá hay una mutación, tac, y una sana. Esta sana va a seguir actuando bien. Y este es el problema. Si esta no la metemos en apoptosis, termina siendo esto. Tener un tumor. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es que en el cáncer. Entonces, para colmo, el problema sucede cuando, ya les digo, cuando se afectan los genes que producen proteínas que trabajan en el proceso del fenómeno apoptótico. ¿Sí? Entonces, si yo rompo una de estas proteínas, todo el proceso apoptótico, que siempre casi todas las cosas se hacen en secuencia, esto hace esto para pasar a este otro y para pasar a este otro. Si yo en el medio de eso, una de las proteínas que me hacen estos pasos, una sola, no funciona, no puedo seguir al paso siguiente, no se va a poder producir el fenómeno apoptótico. La célula se va a mantener viva, ¿sí? Y enferma, ¿sí? Así también, por ejemplo, las degenerativas, las enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, el Creutzfeldt-Jakob de las vacas locas, ustedes no lo vivieron, pero en un momento en Europa fue, mucha gente se contagió de estos, que no son virus, son priones, no importa, pero se produce una invasión por ingesta de carne vacuna, eh, de carne vacuna de procesamiento de material biológico para alimentos de los animales, balanceado con proteína animal, en donde el origen parte de esa proteína animal de vacas enfermas. Esto hace que los priones estos aguanten todo el procesamiento y estén dentro del balanceado que se les da a otras vacas y esas vacas se enferman. Y eso ya fue superado, pero bueno, acá también tenemos en una apoptosis acelerada o descontrolada, que es en algunas enfermedades degenerativas, ¿sí? La apoptosis está como sobreexpresando, por lo cual no solo está sacando aquellas células, recuerdan que en Alzheimer, en Parkinson, acá lo que sucede es que hay el amiloide, ¿se que lo vimos en Chaperona, lo vimos también en citoesqueleto, ¿sí? Ese amiloide
se acumula y no deja pasar el mensaje dentro del sistema nervioso, se produce la sintomatología, ¿sí? Y acá en estos casos, normalmente, para evitar eso, se activa el fenómeno apoptótico, pero muchas veces este fenómeno apoptótico es como que se exacerba y sigue, y no solo se lleva la amiloide, sino que se lleva otras, en donde está metida también la proteína tau, ahí, que también está algo en el citoesqueleto, hay algo de esto. Tenemos ese el problema. ¿Qué más? A ver, el lupus. Recuerda lo que yo le dije de la fosfatidilcerina, ¿sí? Acá en el lupus eritematoso, esta Selena Gómez sufre de lupus. Lupus hace estas cosas, ¿sí? Que es un desorden inmunológico. Es un desorden inmunológico que lo que tenemos es macrófagos deficientes en el sentido de que no están perfectamente capacitados, como el sano, para entender que cuando una célula tiene las fosfatidilcerinas para afuera, está pidiendo que la maten, está pidiendo fenómeno apoptótico, ¿sí? Recuerden que lo vimos esto recién. Esto es lo que sucede normalmente. Si el macrófago, pobrecito, no tiene esta capacidad, por más que estén las fosfatidilcerina, que son las pelotitas verdes, para el lado de afuera, no, no se la come, por lo cual esta célula empieza a hacer una necrosis secundaria con señales proinflamatorias, una respuesta antigénica contra sí misma y todo un cuadro inmunológico que hace que se produzcan todas estas cuestiones a nivel de, de piel, porque hay depuración defectuosa de las células apoptóticas, comienza una necrosis secundaria con señales proinflamatorias, etc. ¿Sí? Es una enfermedad, fíjense, producida por fallas en la que es el fenómeno apoptótico. En la insuficiencia cardíaca también, en varios lugares, nosotros, hay mucha información de esto, precisamente porque cuanto más avanzada es la ciencia, es en todo lo que aplica para humanos, ¿sí? Nosotros desde la veterinaria o desde los conocimientos que a nosotros nos interesan, está bien la insuficiencia cardíaca, los problemas cardíacos en veterinaria son interesantes, son importantes, pero no se le da la trascendencia que se le da a una insuficiencia cardíaca en humanos, ¿no es cierto? Te lo traigo como que vean que también a este nivel, si quieren le ponen pausa y lo miran, pero para que ustedes entiendan que a cualquier nivel, afectando la funcionalidad fisiológica del fenómeno apoptótico, podemos provocar un montón de desarrollo. Las enfermedades virales también tienen mucho que ver con esto. Se lo he explicado para los corona y no sé si no hablé, los que hicieron leucosis también, los que están haciendo leucosis para el TP4, también, de esto deben saber un montón. La idea es que el virus, por diferentes motivos y capacidades, se manda dentro de la célula, ahí suelta su ADN, su ARN, dependiendo qué virus es, ese ARN viral invade el núcleo, el ARN viral usa la maquinaria de síntesis proteica de la célula y se multiplica a sí mismo, se rearme y las nuevas partículas virales son liberadas, pudiendo destruir la célula en el proceso o no. La cuestión es que esto ocurre y cuando esto empieza a trabajar, la célula intenta frenar esto. Muchos de estos virus inhiben el fenómeno apoptótico. Dentro de sus armas, una vez que ingresan, tienen proteínas capaces de inhibir el fenómeno apoptótico, ya sea, qué sé yo, bloquear la caspasa 8 que es iniciadora. Entonces, la apoptosis no se puede realizar, entonces la célula se va a mantener viva, no se va a poder suicidar, entonces la maquinaria de síntesis proteica va a estar siempre funcionando para reproducir virus.
que no es precisamente lo que quería hacer la pobre celulita enferma. Eh, exactamente. Si quieren, ahora, tiene cara cansado, más o menos, váyanse. Ustedes saben que simplemente se paran acá abajo, me hacen clic y me dicen chau, hasta luego, y yo no me voy a enojar. ¿eh? Yo para ahorrar voy a seguir, si me muero antes, avisen ustedes a mis familiares. Yo voy a seguir hasta donde pueda. Pero si quieren parar, esto que yo siempre les mando cada tanto es corten y no estén de más si están cansados porque no les rinde. Si quieren seguir, anda a calentar la pava y sigamos. Eh, acá tenemos el claro ejemplo de cómo son los virus, cómo funcionan, ¿no es cierto?, el esquemita, cómo entran, cómo se fabrica el nuevo virus y cómo salen los virus para afuera. ¿sí? Entra un virus, se desarma, el ARN o ADN se manda al núcleo para que se produzcan las diferentes proteínas necesarias para armarse en esa estructura nueva que es los nuevos viritos que son liberados al exterior. ¿sí? En estas condiciones, cuando la célula decide suicidarse, algunos virus, que no son ningún giles, evolucionaron un poco más y tienen dentro de sus armas unas proteínas que bloquean el arranque de la apoptosis en la célula enferma. La pobre célula queda viva y a disposición del propio asesino, que es lo que les comentaba recién, ¿no? Más que nada un repaso por si los que se fueron y volvieron. No puede hacer nada, solo puede ver lo que sucede y sentirse totalmente culpable e incapaz de resolverlo. Dan ganas de balearse en un rincón. Sí. Ahora, así como hay muchos que me inhiben el fenómeno apoptótico para utilizar a la célula como fábrica, están los otros en donde la estimulan a la apoptosis para determinadas células. Y es el caso del SIDA, es el caso de aquellas que afectan el sistema inmune. ¿sí? Las personas con SIDA pierden por apoptosis gran parte de sus linfocitos T, aunque la mayoría de los linfocitos que mueren no parecen estar infectados. O sea, lo mismo que les dije en el otro ejemplo anterior. El fenómeno apoptótico puede estar sobreestimulado y disparar el suicidio a células que no lo necesitaban. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con, por ejemplo, el SIDA, con el virus del SIDA? Que por mecanismos que no vienen al caso, la cuestión es que evita que los linfocitos maduren y entonces productos normales que son los que se utilizan para el mantenimiento de la salud del sistema inmune, no haya, por lo cual el sistema inmunológico se deprime mucho, que es lo que todos sabemos, el síndrome de inmunodeficiencia, o sea, esta enfermedad lo que te está provocando es que tus defensas se apaguen, estén bajitas, cosa de que un simple hongo que normalmente lo tenemos sobre la piel y que nunca nos hace nada, en un sidoso probablemente sea un riesgo que comience a desarrollar más allá de los controles que podíamos ofrecerle y ser o hacerse grave. ¿sí? En realidad, con el SIDA uno no muere del SIDA, muere de todas aquellas coenfermedades que se ganan gracias a que el mecanismo de defensa nuestro está muy flojos. ¿sí? Entonces morimos de cualquier otra cosa, que normalmente estando sano no vas a morir de eso. ¿sí? Esa es la idea. Porque hay un fenómeno apoptótico exagerado que me está atacando linfocitos T funcionales. Entonces yo, cuando los necesito, no los tengo. Acá tenemos otro, interesante esto. Miren esto. Miren, aparte, para que entiendan un poco cuestiones de evolución. Miren acá arriba. ¿sí?
Acá arriba, en esta etapa, o sea, se imaginan que estos son embriones, ¿no es cierto? En los primeros estadios. Pero fíjense una cosa primero, que quizás no tenga nada que ver con apoptosis, pero que es importante que vayan a incorporar. Este no es muy diferente de este, ni muy diferente de este, ni de este. O sea, hay diferencias, sí, pero muy pocas. O sea, si querés ver diferencias, andate al fondo, andate al fondo y ves, acá sí tenés diferencia. Este es muy diferente de este es muy diferente de este. ¿Sí? O sea, en un primer momento, casi todos los embriones somos muy parecidos en cuanto a las especies, con pequeñas diferencias. Todos nacemos así. Y acá al final de todo está el humano. Y fíjense, cola, 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 cola y obviamente cola. El humano, en el primer estadio embrionario, tiene tanta cola como un pescado, como un pez, o como un pollo. ¿Sí? Ya eso lo van a procesar más cuando estén en embrio. Pero siempre me pareció muy interesante entender esto de lo importante que es el proceso embriológico, ¿sí? Porque casi arrancamos muy parecidas todas las especies y después, en funciones de cómo vamos procesando las cosas y diferenciando, vamos diferenciándonos claramente cada vez más hasta llegar a un estadio en donde somos muy diferentes. O sea, una salamandra es muy diferente a un chanchito, a un lechón. ¿Sí? Bien, todas las especies, como les dije, en ese estadio tienen cola. Todas las especies se fabrican inicialmente con cola, incluidos los humanos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los humanos? Este es un humano en el primer mes, mes 1. Este es el embrioncito. Esto tiene el tamaño de un arroz, un poquito más, un garbanzo. ¿Sí? Pero analizándolo con cuidado, vemos que está la columna vertebral, acá va a salir la cabecita, se van a inclinar, ya está tomando forma, y acá hay una colita. ¿Sí? Al segundo mes ya se nota más, ya hay rasgos faciales, ya hay extremidades prolongándose a la colita. Ahora en el mes 3 ya se nota muy bien el ser humano, el fetito, y ya no está la cola. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? A los 2 meses de gestación, el embrión humano pierde su pequeña cola, que pasa a formar parte del coxis. A esta altura, mide 3 centímetros y ya tiene todas las características de un futuro ser humano. Esto es lo normal, que por apoptosis cortemos esa colita. ¿Qué pasa si falla? Esto es una anomalía, que es la presencia de la cola vestigial. O sea, si la apoptosis no ocurrió en el momento que tenía que ocurrir, sucede esto. La cola va a seguir hasta el nacimiento y si no vas a cirugía a amputarte eso, lo vas a tener de por vida. Esta cola está compuesta de tejido conectivo, músculos, vasos sanguíneos. Es una cola. No se conoce la causa en profundidad, se cree que se produce por la mutación de los genes encargados de producir la muerte celular programada de las células que estaban destinadas a amputar esa cola. ¿Sí? Acá tenés otro ejemplo, un bebito, bueno, ya una más artística. A esta cola ya también le trabajaron la oreja para darle más cuestión artística, pero bueno, ¿entienden? Es interesante esto. Qué importante que es la apoptosis en lo que es la modelación. ¿Recuerdan esto? Eso ya lo habíamos visto. O sea que las muertes, esto que está en rojo acá, lo que está en rojo acá son células muertas, y lo que están en verde son células vivas. Entonces, teniendo células muertas acá, en cada uno de los pliegues o sea, en este lugar, empezar a matar células por apoptosis, te va a pasar a esto, y seguís por esta línea matando células por apoptosis, te pasa esto. Si por ahí le errás, o en algún lugar
este fenómeno no ocurre, que es como en este caso, fíjense ahí terminó el fenómeno apoptótico cuando tenía que haber terminado acá abajo. Estos dos dedos quedaron pegados acá abajo y por supuesto por placa radiográfica tenés el huesito completo de este y el huesito completo de este, nada más que la piel los integra acá abajo, simplemente porque se paró el fenómeno apoptótico acá. Entonces, en resumen, las necrosis propiamente dichas, ¿m? A diferencia de las apoptosis, las necrosis suceden en grupos de células. ¿Sí? Recuerden que para entender necrosis tenemos que el martillazo en el dedo. Eso te va a matar un montón de células a la vez, cosa que no ocurre con la apoptosis. La necrosis no requiere energía, no consume energía. Se libera el contenido y hay una respuesta inflamatoria. ¿Sí? En el caso de la apoptosis, suceden células aisladas, requiere energía, recicla el contenido celular sin respuesta inflamatoria. Esquema simple. Una célula normal, para entrar en necrosis, en el primer paso se hincha, se sigue hinchando por ingreso de líquidos, ¿sí? Por diferentes fenómenos, hasta que estalla y se desintegra, derramando todo su contenido. Las células para apoptosis o senescencia, que ahora veremos cómo es el fenómeno, en vez de agrandarse se achican, se condensan. Mientras adentro ocurren sus cuestiones sobre la mitocondria, sobre el retículo, sobre el núcleo, como les venía comentando, se va produciendo esa condensación, se hace la fragmentación en cuerpos apoptóticos, ¿sí? Y ya acá estamos a punto de ser deglutidos por un fagocito. ¿Mm? Si eso no ocurre, si se libera alguna célula de este cuerpo apoptótico, se rompe, va a liberar algo, va a empezar un proceso inflamatorio en donde finaliza como necrosis secundaria. ¿Mm? Esto es en general para todos. Acá tenés un buen resumen general y no lo voy a... Ponen pausa y lo sacan ustedes todos los datos. Senescencia es un fenómeno, ¿se acuerdan que cuando al primero de todo le hablábamos de la muerte por vejez, o senescencia, ¿sí? Los viejitos, que llega un determinado momento que aunque estén sanitos, se van. Bien, a ver, tenemos que saber que las células somáticas no son eternas, las células somáticas sanas. La duración de la vida celular va a depender de la longitud de sus telómeros. Tomá vos, te tiré la palabra telómero, vamos a ver si te acordás. Las telomerasas reparan los telómeros gastados en la mitosis. Las células somáticas adultas no tienen telomerasas, por lo cual no van a reparar esos telómeros. Por ejemplo, para entenderlo como fuente de enfermedad, las células tumorales malignas van a mantener vivas a esas enzimas, telomerasas, por lo cual se hacen eternas y disfuncionales. ¿Sí? Después de la mitosis normal, la telomerasa no se activa en células adultas, incluso cuando la mitosis es defectuosa y la célula repite los intentos de duplicación con daño cromosómico cada vez más grave. La telomerasa no se activa, los telómeros van acortándose cada vez más y también la vida útil de la célula. Esa inestabilidad de los cromosomas conduce a una catástrofe, la mitocondria libera citocromo C, se activa la caspasa, 9 en este caso, y desencadenan la muerte celular apoptótica. ¿Sí? Normalmente, con baja actividad telomerasa, la célula se avejenta, termina en envejecimiento y se controla el cáncer. Con elevada actividad telomerasa y supresión tumoral, hay envejecimiento y cáncer en menor medida en las dos. Pero si tenemos una actividad telomerasa mantenida alta, hacemos un tumorcito.
no nos vamos a envejecer y seguramente vamos a terminar como célula cancerosa. ¿Cómo se demostró esto? Células en cultivo, normalmente, las células de cultivo son a partir de un tejido sano, con diferentes digestiones para romper las uniones intercelulares. Generalmente se trabaja con conectivo y entonces se obtienen fibroblastos, ¿sí? Células de conectivo, que lo pones en una placa, le das condiciones de nutrición y tienen estas condiciones en donde crecen en cultivo celular y las mantienes vivas. Y ahí crecen y se reproducen. Normalmente una célula, en general, todos los tipos celulares, algunos más y otros menos, todos los tipos celulares tienen entre 40 y 60 ciclos de replicación. Ciclos de replicación, ¿sí? Cuando llegan al ciclo final, dependiendo qué especie de célula es, algunas terminan a los 40, cuando dio la última venta del 40, entra en senescencia y muere por apoptosis en senescencia. Nadie puede detener este fenómeno, ¿sí? Entonces, para demostrar esto, lo que se hizo fue agarrar fibroblastos viejos, o sea que ya tenían muchos ciclos de estos de 40, 60 ciclos, venían casi terminando, mezclado con fibroblastos jovencitos de los primeros ciclos. Se mezclaron los dos. Esto era para ver si había algún factor que se liberara de alguna célula y que actuaba sobre otra, ¿sí? Como no se sabía eso, si era que alguno de ellos liberaba algún mensaje, bueno, los vamos a poner juntos, viejos con jóvenes, fibroblastos viejos con fibroblastos jóvenes. Si hay una señal que se libera y que actúa sobre los otros, todas van a morir por senescencia en determinado momento. Entonces mezclaron células, fibroblastos viejos y fibroblastos jóvenes, ¿sí? Con determinadas marcas de saber cuál es el joven y cuál es el viejo, y los mezclaron, y luego que lo mezclaron, les dieron un tiempo de sobrevida. Al tiempo fueron a mirar y los únicos que estaban vivos eran los fibroblastos jóvenes. O sea, no hubo señal entre ellos. ¿Mm? El viejo murió por viejo y no influyó para matar al joven. El joven siguió ciclando y después cuando pasó a ser viejo, recién ahí murió. ¿Sí? Otra cosa visible también en estos casos es que los fibroblastos, por siempre cuando entran en senescencia, las células, por un fenómeno que no viene al caso ahora, empiezan a liberar beta-galactosidasa, ¿sí? Y la beta-galactosidasa, con una determinada reacción, pinta de azul la célula. Entonces, en estas mezclas, veíamos que se veía, nosotros no, nos dijeron que era así, por ejemplo, cuando son todos jóvenes, las células son más células en forma de uso, le dicen, ¿sí? Esto es esta celulita que está acá, no está pintada de azul. Ahora, aquellas células más largas, más planas, ¿sí? Estrelladas, como es el esquema, pintan de azul. Estas ya son células más viejas, o sea, esta es una célula joven, esta es una célula vieja, y esta célula vieja se ve pintada de azul precisamente por eso, porque es vieja. Esto es el acortamiento de los telómeros. Ahora, ¿qué son los telómeros? Ya lo vimos en ADN no codificante y en algún otro momento quizá lo nombramos, pero ¿qué son? A ver, ¿qué son? Esto es un cromosoma, ¿sí? Sabemos que el ADN en determinados momentos se dispone en forma de cromosomas, ¿sí? Que son, acá tenemos los pares de cromosomas, y fíjense que todos tienen las puntitas pintadas de marrón, ¿sí? Estas puntitas pintadas de marrón. Estos son los telómeros, que es ADN, pero es un ADN no codificante, ¿sí? Y que tiene la particularidad de que contienen una única secuencia repetitiva de nucleótidos que se repiten varias veces, ¿sí? GGTT, GGGTT, 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 ¿sí? Muchas veces la misma secuencita corta. Y que envuelven a las puntas.
¿sí? Esta GGTTGG es específica de una especie, o sea, cada especie tiene su secuencia repetitiva de nucleótidos conservada y que sirve para identificar qué especie es. Entonces, ¿qué sucede? A medida que la célula se duplica, se divide, ¿sí? Ese ciclo, pegó una vuelta del ciclo, ¿no es cierto? Entró de vuelta en mitosis, pero pegó la vuelta del ciclo. Se le van gastando los telómeros, ¿sí? Recuerden que les había comentado yo de que los telómeros normalmente en primeros estadios, los telómeros, hay telomerasas. Las telomerasas fabrican nuevos telómeros, ¿sí? Entonces, normalmente, mientras hay telomerasa, los telómeros no se desarman en sus puntas, se mantienen enteritos, ¿sí? Pero llega un momento en donde dejan de actuar las telomerasas, ¿sí? Con lo cual, el cromosoma cada vez tiene el sombrero más cortito. Cuanto más cortito es el sombrero, más expuesto está el ADN. Cuando más expuesto está el ADN, más riesgo de mutar tiene por radiaciones, por tóxicos y por demás. ¿Sí? O sea, una célula jovencita, en el primer ciclo se van achicando los telómeros, fíjese cómo se van achicando los telómeros, se achican los telómeros en el otro ciclo, se achican los telómeros en el otro ciclo, ¿sí? Hasta que llega un momento en donde es tal la exposición del ADN que la célula dice, no, antes de que se me mute algo, me suicido. Y decide morir de viejo, porque el achicarte el telómero quiere decir que ya tenés tus añitos. Cada ciclito que le pegas, ponele que sea un año de vida, como en la persona, cada ciclito se me achica el sombrerito de los telómeros. Al otro ciclo cada vez más. O sea, y ya sabemos que todas las líneas celulares, entre 40 y 60 ciclos, casi todas, llegan hasta la última vuelta y ahí ya no avanzan más. Ya no hacen más ciclos y entran en apoptosis. ¿Sí? Eh, Ahora, también estos telómeros, que como les dije, son nucleótidos, ¿sí? Nada más que no codifican para... No vas a fabricar un mensajero a partir de ahí porque no son codificantes, ¿sí? Están estabilizados junto con unas proteínas que se les llama proteínas de refugio, proteínas de albergue, que son las shelters o shelterinas, ¿sí? Que son las que hacen este rulito, que son las que hacen este rulito acá, ¿sí? Y que es como que cierran, como que le hacen un nudito a la punta, ¿sí? Protegiendo los telómeros. Esto, como anecdótico, se están viendo que también se podría empezar a ver si es factible trabajar con estas shelterinas para, porque más de una vez eh, algunas mutaciones que ocurren o la invasión de algún tipo de virus o una radiación tal que me afecte la proteína encargada de la inactivación de las telomerasas, si a mí me cortan eso, si yo no tengo más inactivada la telomerasa y la tengo activa, las telomerasas lo único que se van a hacer es reparar los telómeros. Entonces voy a completar los 40 ciclos con los telómeros 0 kilómetros. ¿Sí? Eh, y esto es lo que no quiero. Esto ya me crea una prisión dentro de mí, digo yo, célula, que tengo bloqueadas las inhibidores de telomerasa, y no me puedo morir. Y me utilizan, así virus o el mismo cáncer, me utiliza para reproducirme para lo que mi enfermedad quiere hacer. ¿Sí? Entonces,
¿Qué más? Este es el resumen de los telómeros. Los jovencitos, los cromosomas jovencitos tienen sombreritos bien calentitos, bien grandotes y zapatos bien gorditos, mientras los viejitos tienen una mini boina y una alpargatita flaca. A este ya le queda poco de vida, precisamente porque cuando ya está exponiendo mucho la pelada, va a disparar la apoptosis. ¿Sí? Otra forma de morir, ya estamos terminando, ¿eh? ¿Quieren parar? Ya saben, me apretan una pausa. Yo, mientras tanto, mientras mantenga la voz, yo voy a seguir. Eh, Aprieten la pausa, me dicen hasta luego. Yo no los voy a escuchar, así que ni me voy a enterar. Así que cuando quieran, corten. La autofagia también es una parte de muerte celular programada. Acá no es ni apoptosis ni es necrosis, acá es me como a mí mismo. Es un mecanismo preservado donde las células privadas de alimentos sobreviven canibalizándose. Autofagia, me como a mí mismo, reciclando contenidos míos. Esto te lo hace en un organismo completo, en una inanición, vos haces eso, vos te comes tus propios músculos. ¿Sí? Primero te comes tus grasas y después te terminás comiendo tus músculos. No masticándolo con la boca, pero iniciando los procesos de digestión a nivel celular y liberando energía para el mantenimiento de aquellos sectores de tu organismo que necesitas mantenerlos vivos. ¿Sí? Implica secuestro y digestión de organelas y moléculas a través de lo que se conocen como autofagosomas, que son de doble membrana. ¿Y a qué me refiero con que digo doble membrana? Ya lo vamos a ver. La idea es digerir el material propio, catabolismo, material endógeno. ¿Sí? ¿Y cómo sucede esto? Hay complejos de iniciación, hay orgánulos citoplasmáticos que están viejitos, que ya no funcionan. Normalmente esto también se hace para reciclar este material de, qué sé yo, mitocondrias que ya están viejas, porciones de retículo que no están funcionando. Bueno, se genera, fíjense, una vesícula vacía, que es esta, nada más que en vez de mantenerla bien como una pelotita, se colapsa, ¿sí? Y gira generando esta estructura, ¿sí? Acá ya está colapsada, generando un hueco acá en donde se va colectando lo que se quiere comer, ¿sí? Esto se va cerrando, fíjense que es una doble membrana, esta después punta se cierra con esta, ¿sí? Y logramos esta estructura que es un autofagosoma en maduración, que es lo que le falta a este hombre. Acá adentro está toda la comidita, que es lo que le falta, que venga un lisosoma. Bien, el lisosoma se fusiona, ya la membrana interna también se desarma, con lo cual ahora vuelve a tener una membrana no doble. Se produce con las hidrolasas lisosomales, se produce la digestión y el reciclado de metabolitos. Cuando la autofagia falla, las moléculas tóxicas aumentan, ¿sí? O sea, si falla esto, estas moléculas tóxicas, ¿por qué no dejan de ser tóxicos estas cosas que andan dando vuelta por ahí? Si este sistema no da abasto, se puede producir la muerte celular, y es así que Parkinson, diabetes 2, cáncer, hay situaciones de autofagia también. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa con la autofagia? Lo que les venía diciendo, acá tenemos un esquemita más simple de cómo se produce la autofagia, cómo se acerca al lisosoma, cómo se fusionan, ¿sí? Cómo la membrana interna se desintegra, la membrana interna del doble membrana, ahí se mezclan, y esos son los que se llaman vacuolas autofágicas. En la autólisis, que es esto, una peculiaridad morfológica consiste en cambios alrededor del núcleo, con presencia de muchas vacuolas, con hinchazón resultante en el espacio perinuclear. ¿Sí?
esa lucha por sobrevivir lleva a un inevitable suicidio, porque a menudo esto que sirve para sobrevivir al hambre en un ambiente hostil se convierte en un mecanismo de muerte. Hay una formación generalizada de vacuolas autofágicas que están presentes, también están presentes en apoptosis o en necroptosis, ¿sí? Ya vimos bastante de apoptosis, ahora estamos viendo necrosis. Recuerden que hasta ahora la necrosis era la necrosis básica que describen los libros, que es aquella que ocurre entre muchas células a la vez que se ven agredidas por un factor externo, el clásico martillazo en el dedo que les digo yo, muchas células mueren, estallan sus células, derraman, se genera un proceso inflamatorio. Es esta en la necrosis no programada, la pasiva, la que es provocada por un accidente, que puede suceder a cualquier edad, debido a la intervención de un tercero que le va a provocar una lesión traumática. Las células se hinchan, recuerda que vimos el esquemita ese que las células se hinchan de tal magnitud que llega un momento en que estallan, ¿sí? Derramando su contenido en las células vecinas, causando una respuesta inflamatoria generalizada y parcialmente dañina. Pero ahora, yo les voy a decir que así como hay una necrosis pasiva no programada, que es la descrita en todos los libros, últimamente se describe, acá que tenemos, no, después lo habría que borrar eso, acá que tenemos, que la activa es programada, o sea, tenemos una necrosis programada, un suicidio que utiliza la vía de la necrosis. O sea, para complejarla nomás esto. Y a su vez pueden ser necroptosis, piroptosis, paraptosis, mitoptosis y catástrofes mitóticas. Al igual que en la apoptosis, la célula decide suicidarse a cualquier edad. Nada más que en vez de utilizar la vía apoptótica, ya les vamos a ver por qué utiliza la vía necrótica. Puede ser independiente o dependiente de caspasas, ¿sí? Ya veremos cómo. Ya estamos terminando. Vemos las definiciones de estos cositos y ya estamos, ¿eh? La necroptosis, demostró que las células pueden ejecutar la necrosis de manera programada y que la célula no siempre prefiere a la muerte celular apoptótica, que en algunos casos decide utilizar por la vía de muerte celular necrótica. En realidad la necroptosis es un mecanismo de defensa contra los virus. ¿Por qué? Recuerdan que, bueno, ahí dice, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté que hay virus que tienen herramientas para zafar de la apoptosis? ¿Qué es lo que hacen? Tienen proteínas capaces de bloquear las caspasas. Si yo no tengo la caspasa 8, no puedo iniciar un proceso apoptótico, por decir algo. Yo puedo tener la caspasa 8, pero puedo fabricar, lo que hizo el virus, una proteína que me la agarre y me la inutilice o me la bloquee. Por lo cual, si yo, virus, me meto entre esa célula y suelto esta proteína me va a buscar la caspasa 8, por decir una, se va a agarrar a ella, me la va a bloquear, y esta caspasa no va a poder hacer toda la vía de la apoptosis para terminar matando a la célula. ¿Sí? Ahora, estamos en presencia de una lucha evolutiva. Yo hago algo para defenderme, vos me haces algo para bloquearme la defensa, yo, célula, tengo que hacer algo para superar ese problema que se me generó. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Habilito otra vía. Invento
la necroptosis. La célula se la ingenió para contraatajar. Y si al virus le bloquea la apoptosis, la célula se inventó la necroptosis como segunda opción de defensa. Es evolutivo esto. Antes no la necesitaba. Cuando el virus inventó esta proteína capaz de bloquearla o inhibirla a las caspasas, la célula dice, bueno, por este lado no puedo, voy a inventar otra cosa. Además de ser una respuesta a la enfermedad, la necroptosis se ha caracterizado también como un componente de enfermedades inflamatorias como Crohn, pancreatitis e infartos, ¿sí? Pero en realidad la necroptosis es una consecuencia en respuesta a una forma de invasión que tienen ciertos virus, no todos los virus hacen esto, pero ciertos virus. Entonces ella dijo, si vos querés entrar por este lado, yo te cierro, te abro la puerta por el otro, ¿sí? Así es como estamos continuamente en el proceso evolutivo de interrelación entre especies, ¿sí? Acá tenemos el esquemita. Se asemeja a la necrosis porque hay descenso del ATP, edema de células completas o de organelas, generación de especies reactivas, de eros, rotura de membranas lisosómicas y citoplasmáticas, ¿sí? Rotura de membranas lisosómicas, imagínense, problema que a vos se te revienten los lisosomas adentro de la célula, todas las células, las enzimas proteolíticas que tienen los lisosomas quedan navegando dentro del citosol. Por otro lado, la necroptosis se asemeja a la apoptosis porque tiene señalización genéticamente programada con inductores de muerte, pero sin dependencia de caspasas. O sea, si vos me bloqueas las caspasas, yo no voy a utilizar la vía de caspasas. Y se fabricó esta nueva forma de muerte que es la necroptosis. Se inicia por activación de receptores de muerte que activan las quinasas RIP formando el necrosoma, ¿sí? Es morfológicamente distinta a la apoptosis. Es una forma programada de necrosis, pero programada, ¿no es cierto? Es un suicidio. Se activa con el receptor de muerte, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, me parece. En la mayoría de los contextos es inhibida por la procaspasa 8. Cuando ciertos patógenos, o sea, normalmente esta vía, la necroptosis, fíjense también cómo se fabrica la regulación. Esta vía necroptótica, ¿sí? Siempre está inhibida por la presencia de procaspasa 8. Si está la procaspasa 8, la vía esta de necroptosis está apagada. ¿Sí? Ahora, si hay una inflamación, hay una invasión, la señal de activación de vía apoptótica funciona, la procaspasa 8 se activa caspasa 8. El virus me va a bloquear la caspasa 8, pero yo que soy el fenómeno necroptótico, me liberé de la procaspasa 8 que me estaba bloqueando, por lo cual comienza a funcionar. ¿Entienden? La necroptosis se activa en el caso de que al inhibir la caspasa 8 y ahí arranca la forma de muerte por necroptosis. ¿Sí? Entonces, bueno, acá es lo mismo. Todo se centra a partir de un estímulo del factor de necrosis tumoral beta, con inhibición de caspasas, adquiriendo la morfología necrótica. Esta vía de muerte puede ser inhibida por determinadas sustancias como necrostatina y demás. Todo está centrado en el RIP, en esa proteína, que es una enzima quinasa, que es la responsable de la regulación de la necroptosis. Entonces, nuevamente, acá siempre tenemos quinasas en el medio que me están regulando cosas. Acá
como en tantos otros lugares, las fosforilaciones y las desfosforilaciones me están actuando como llaves on-off. Me activan o me desactivan, ya sea la vía necroptosis o me activan la vía apoptótica. ¿Sí? Existen unas pseudoquinasas, bla, 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 bla. La cuestión es que hay una activación del receptor de muerte que me actúa sobre la RIP. Esta RIP me fosforila la MLKL y esto me gatilla la necroptosis. Esto es una secuencia que en donde estamos jugando, fosforilando en determinados lugares o sacando el fósforo, vamos a tener diferentes respuestas. La activación del MLKL desencadena la necroptosis, con la cual la ruptura de todas las membranas celulares sucede, produciéndose la liberación de todos los componentes intracelulares, dado que también los sistemas de endomembrana se ven afectados. O sea, ocurre este fenómeno que en realidad lo que hace es volver a la membrana y desarmar haciendo agujeros en la membrana. Agujero por la membrana, salen cosas, entran otras, la célula estalla, termina como una necrosis. Pero es una necrosis que yo la provoqué yo como célula enferma. La piroptosis es otra. Se produce siempre que tengamos patógenos adentro de la célula. Entonces las células inmunitarias reconocen señales de peligro externo dentro de sí mismas. Se fueron invadidas. Entonces, ¿qué hacen? Libera citocinas proinflamatorias que se hinchan, estallan y mueren. Citocinas, citoquinas, ya lo hemos visto en este problema de la cascada de citoquinas que ocurre con el corona, ¿no? ¿Recuerdan ese arquito corto que les mandé? En contraste con la apoptosis, la piroptosis requiere caspasa. Se forma el pirótomo o inflamasoma, ¿sí? Que es responsable de la activación de todos los procesos inflamatorios y que induce la epiroptosis, en cierta forma distinto, en cuanto más que nada a cómo arranca, cómo se activa, ¿sí? Las activadoras, fíjense, es el factor de necrosis tumoral, es el receptor de muerte, las interleuquinas, ¿sí? Que son citoquinas, ¿sí? Los interferones, los factores regulares del interferón, o sea, todas sustancias por afuera de la célula, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otra en la piroptosis, miren qué particular. Recuerden que en la necroptosis, en realidad lo que se busca es que la membrana plasmática y el sistema de endomembrana es como que en determinados lugares se disuelvan y se generen agujeros para que haya el extravasamiento y la mezcla de exteriores con interiores y bueno, el inicio del proceso inflamatorio. En el caso de la piroptosis, la gasdermina, fíjense lo que es. Simplemente, se me manda una bacteria adentro de la célula. Estas bacterias me van a activar unas caspasas inactivas, me las van a pasar activas, que me van a activar esta proteína que se llama gasdermina, ¿sí? Las caspasas inflamatorias, que va a ir directamente, a meterse en la membrana plasmática. Al lado de esta se pega otra, después se pega otra y otra y otra gasdermina, al final generan esta estructura que es un verdadero poro, que acá que tiene un corte para que vean cómo es por adentro, es hueco, tiene 13 nanómetros de diámetro interno, es como que le he puesto un caño comunicando afuera con adentro, ¿sí? Con lo cual produce esto, la liberación de interleuquinas, y todo el proceso inflamatorio que ocurre cuando se liberan los contenidos
de celulares y se desencadenan los procesos inflamatorios, ¿sí? O sea, necro y piroptosis. La necro va a romper a la membrana en forma similar a una explosión, ¿sí? Pero en el esquemita que de pronto los fosfolípidos todo bien armadito, pero en el lugar en donde pasó todo el proceso enzimático y de activación, después vuelve a la membrana y desarma en determinados lugares esa integridad que tiene la bicapa citoplasmática, ¿no? De la membrana. Esta ruptura está mediada por oligómeros del tipo de dominio quinasa mixto. Nuevamente, quinasas. Quinasas que activan para que produzca esa rotura o quinasas que trabajan directamente para activar inhibidores para que no se produzca esto. Todo está regulado así. Se van a formar canales que inducen la afluencia de iones que hinchan osmóticamente las células hasta hacerla estallar. ¿Sí? La piroptosis, que es la que les dije que son las ganderminas estas, antes de la ruptura de la membrana plasmática, hay un aplanamiento de la célula, formación de ampollas, produciendo protuberancias similares a los cuerpos apoptóticos. Se lo denominan piropépticos. La gasdermina media la piroptosis después de su decisión por caspasas. Forma poros y no se basa en el aumento de molaridad para interrumpir las células. En resumen, la actividad de formación de poros de la gandermina y la actividad de formación de canales en el caso de la necroptosis determinan diferentes formas de rotura de la membrana plasmática, pero con un objetivo final similar. Son diferentes formas de hacer puertas en esta membrana plasmática, ¿sí? Para que haya intercambio y extravasación. Y la paraptosis es una intermedia, al igual que la apoptosis, también es programada, hay vacuolizaciones citoplasmáticas e inflamación mitocondrial, y se van generando vacuolas citoplasmáticas en su interior, que el número y tamaño va aumentando con el tiempo. ¿Sí? Son estas pelotitas verdes que tenemos acá. El número y tamaño de las vacuolas va aumentando con el tiempo, los tamaños de las vacuolas alcanzan a un punto que ya no tiene retorno, termina suicidándose cuando ya son tantas las vacuolas por paraptosis que la célula deja de ser funcional. La diferencia entre esta forma y la muerte celular autofágica es la falta de señales de paraptosis en las vacuolas autofágicas. Las vacuolas autofágicas se observan en autofagia, no hay señales. Los inhibidores de la muerte celular autofágica, la metilademina, son ineficaces para inhibir esto, por lo cual no es exactamente lo mismo que una autofagia. Acá tenemos un esquemita, ya casi. Acá tenemos un esquemita bien simple de cómo son, qué cosas suceden y qué cosas no suceden en cuanto a morfología, apoptosis, esencia, necrosis, paraptosis, ¿sí? Para ir mirando, le pueden parar y lo miran tranquilo. Nos queda la mitoptosis, que como su nombre lo indica, es la muerte mitocondrial. Es una forma de muerte programada de matar mitocondrias, de sacar del uso a las mitocondrias. Existen dos vías. Haciendo mitoptosis sobre la cara interna, la membrana interna de la mitocondria, en donde solo se pierde la matriz interna y las crestas, mientras la envoltura permanece inalterada, o sea, de afuera la mitocondria se ve igual, pero todo lo de adentro es como que se ahueca, se disuelve y se vuelve a rearmar nuevito. Esa es una mitoptosis de membrana interna. La mitoptosis de membrana externa directamente comienza a fusionarse, a desarmarse la mitocondria, digregándose totalmente, ¿sí? En la mitoptosis tenemos, esta es una mitocondria, tenemos normalmente una mito vieja, por fisión se separa en 12 mitocondritas chiquititas,
sanitas que se les alimenta y se generan así 2 adultos bien funcionales, sanos. Si tenemos una cuestión de una fisión asimétrica, va a haber remoción. Por ejemplo, si yo tengo esta mitocondria y la quiero hacer, y tengo otras que está, no, tengo la mitocondria, ¿sí? Antes, ya lo voy haciendo varias veces este paso de darme las mitocondritas hijas, hasta que llega un momento que ya no me da más hijas y empieza a tener zonas de afuncionalidad. Entonces dice, voy a tener que entrar por senescencia. ¿Qué hace? Se divide esta célula en 2, hace una fisión, rescatando toda la parte funcional en una mito nueva, jovencita y entera y sana, y una mito, toda la porción que ya estaba sin funcionar, en una mito dañada, que directamente se la doy al macrófago. ¿Cuál? El fagosoma. ¿Sí? Al autofagosoma de doble membrana, así como habíamos visto hoy. El calcio, bueno, el calcio también tiene mucho que ver, porque el calcio te regula un montón de cosas. En donde hay calcio, su concentración va a activar algunas cosas y inhibir otras siempre, en todos lados. En el caso normal de una célula en presencia de una acción de un agente externo, ¿cómo actúa el calcio? Si hay una injuria de un agente externo, probablemente el calcio extracelular que estaba afuera ingrese más de lo necesario. Primer error. No sé si error, pero bueno, es una forma que demuestra que hubo una injuria de un agente externo. Ingresa el calcio externo, entre nosotros. Simultáneamente a que este ingresa, debido a esta injuria, se comienza a liberar calcio de otras organelas internas. O sea, la mitocondria libera calcio, el retículo libera calcio, ¿sí? El liso libera calcio. La cuestión es que se concentra una alta concentración de calcio en el citosol. Esto aumenta el calcio citosólico. El calcio tiene la capacidad de activar ciertas enzimas, ATPasas, fosfatasas, proteasas, endonucleasas, ¿sí? Que de pronto estaban todas dormiditas, pero ahora con tanto calcio se activan todas, que van a empezar a realizar sus funciones específicas. Entonces, si yo me activan la ATPasa, voy a perder ATP, me voy a quedar sin ATP. Si se activan las fosfatasas, van a defender fosfolípidos como primera medida. Si se activan las proteasas, se me van a romper membranas internas y del citoesqueleto. Si se activan las endonucleasas, voy a tener daños en la cromatina. Esto produce un daño a nivel de membrana cuando todas estas cosas han sucedido, se daña o perfora la membrana plasmática, ¿sí? O sea, simplemente otro mecanismo que inicia la muerte celular es el ingreso de calcio descontrolado a partir de un agente injuriante. Creo que es el último. Ya ustedes ya ni me creen, seguro. La señal, acá tenemos una señal parácrina, para que les lleve un poquito a los mensajeros, ¿se acuerdan? Los parácrinos y los eutácrinos, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo de parácrino. Miren qué lindo esto. El sistema perforina-granzima. ¿Qué es esto? Las vías citotóxicas. Acá tenemos linfocitos T, natural killer, una célula cancerosa, el linfocito T que se encastra con esta, ¿sí? El natural killer, y que por secreción parácrina suelta determinadas sustancias que van a actuar en la célula tumoral. ¿Qué es lo que suelta? Estas rayitas violetas que se llaman perforinas es lo primero que suelta, que se van a clavar en la membrana citoplasmática
de la célula cancerosa, generando esto que se ve acá, un verdadero tubo de acceso al interior de la membrana, del citoplasma de la célula cancerosa. Inmediatamente a eso, que ya se hizo este canal, el natural killer ahora no libera más estas células, sino que libera granzimas. ¿Qué son las granzimas? Las pelotitas azules, que ahora tranquilamente pasan por adentro de las perforinas hacia el interior de la célula y desencadenan el fenómeno. O sea, se producen granzimas, se inyectan granzimas de tipo A y de tipo B. Las perforinas del tipo A serían las perforinas, estas generan el canal, se libera la granzima A que pasa al interior de la célula y vía mitocondrial, a través de génesis de radicales libres, se produce la apoptosis. Por el otro lado, las perforinas, en vez de, ya armado el túnel, en vez de mandar granzima A, mandan granzimas B, que en este caso sí utilizan caspasas. Las B entran, las enzimas B entran, van a la mitocondria, hay liberación del citocroma C, hay activación de caspasa. ¿Sí? Es un sistema que tiene dos formas, con o sin caspasa, para finalmente dispararse un fenómeno apoptótico. Y ya llegamos al fondo, me parece. Acá tenemos algunos videitos de lo que en realidad sucede, diferentes formas de que la vean. Ya, me deben estar odiando ya, pero bueno, ya terminamos. Algunos videos de lo que en realidad sucede, de diferentes formas de muertes apoptóticas. Reflexiones finales. Apenas unos cuantos de entre las muchas patologías en las que juega un papel relevante el control del mecanismo de la muerte, bastan para darnos cuenta de por qué la ciencia de la vida están hoy estudiando tan intensamente este fenómeno de muerte celular programada. Poderla disparar o inhibir, o sea, activar o inhibir a voluntad en determinadas zonas de nuestro organismo, podrá en el futuro inmediato o pronto ayudar tanto a reducir los daños del cáncer, los procesos virales desde la gripe común, SIDA, corona y obviamente a partir de este año los coronavirus. Las enfermedades degenerativas y otras afecciones, atacando un aspecto de las patologías que no ha sido considerado hasta hoy por nuestro arsenal médico. La muerte, vista siempre como una tragedia, es, sin embargo, un requisito esencial de la vida misma, una forma de contar con organismos sanos y, al final, no es más que una necesidad en el peculiar universo de nuestro organismo. Dos metáforas. Fallecimiento de un bovino. Metáfora de necrosis. El individuo muere por una enfermedad o un accidente y es totalmente desaprovechado contaminando su entorno. ¿Sí? En cambio, fallecimiento de un bovino. En una muerte celular programada y limpia, el individuo, la célula, la vaca, tiene una muerte controlada, suicidio, y procesada inmediatamente, permitiéndose reutilizar todo en su totalidad. ¿Entendieron? Son las dos cosas fundamentales. Y por último, otra metáfora con respecto a la necrosis que los ayudará a entender el fenómeno. Las necrosis y las muertes programadas, pero con estallido celular, contaminan a sus vecinas con sus derrames de contenido. Y si no, vean esto. ¿Cómo contaminaron con sus derrames de contenido? Seguramente ustedes vivieron algo así, ¿o no? Finalmente, el cáncer mata precisamente porque sus células no saben cómo morir. Gracias, chicos. Gracias por el aguante. Sé que hoy fue un día duro. Muchísimas gracias. Les dejo algunas cosas por si están aburridos y quieren ampliar algo. No digan mal palabras. Por ahí alguno le gusta y quiere. ¿Sí? Chao, gracias.
¿Y cómo se apaga esto? Acá. Pausar grabación. Detener.